Se estima que entre el 50 y el 90% de personas hemofílicas tratados contrajeron VIH o hepatitis C. Y existían unas pastillas que eran las Fen-Phen, una combinación de medicamentos que se convirtió en una moda para perder peso. Se los empezaron a administrar a los pacientes sin consentimiento firmado. Pfizer promovió el Neurontin para migrañas, para el TDAH, para el trastorno bipolar y para la depresión. Cuando salen a la luz estos datos, se mostraban riesgos cardiovasculares como infartos y derrames. Y lo más lamentable de esto es que varias personas que fallecieron ya eran personas de la tercera edad. Hello, sustólogos. Bienvenidos a un capítulo más de Se Regalan Sustos. Estoy muy contenta de estar hoy aquí con ustedes. Mi nombre es Dafne Silva y en esta mesa de sustólogos, en este capitulazo que hoy les traemos a todos ustedes, vamos a hablar de un tema bien tremendo que yo sé que van a terminar con el ojo cuadrado, muchachos. Pero antes de empezar, por supuesto, quiero presentarles a mis queridos amigos. A mi derecha tengo al galán de galanes, Oscar Herbert. ¡Oh! ¡Lávame, perros! ¿Cómo estás, amigo? Bien, gracias por el galán de galanes. Oye, pues es que la verdad, yo me he dado cuenta, ya hasta pusieron por ahí en un capítulo, aquí las fans de Oscar Herbert, ¿qué hubo, Y ahí sus likes, comentarios, No, hombre, que me depositen. Contento de estar aquí con ustedes, como cada martes, como cada viernes. ¿Y qué tal el capítulo de hoy? No, hombre, está bien chido. Uy. Tengo miedo. Yo también. Y claro que, pues en esta mesa sustóloga siempre habemos tres y está nada más y nada menos que nuestro querido Paco Arias. Hola, chicos, ¿cómo están? Lávale, perros. Oigan, qué temazo el de hoy, ¿eh? Sí, la verdad sí. Sí, bastante complicado. Me deslindo de todo lo que diga del día de hoy. No, la verdad es que sí está bastante fuerte. De verdad sí está bastante cañón. Ya mucha gente lo había comentado. Por ahí nos atrevimos a decir, pues vamos a ver qué encontramos y qué encontramos, Oscar. Muchas cosas, la verdad es que sí va a estar bien denso. Digo, tampoco vamos a decir que estamos en contra de la farmacéutica porque claro, hay cosas que efectivamente funcionan. Pero dentro de esas cosas, de estos medicamentos, ha habido que no han funcionado como deberían. Y ha tenido consecuencias y consecuencias fatales. Yo, bueno, antes que todo, perdón que te interrumpa, quiero mencionar que no sufro de depresión. No ingiero químicos que dañen mi cuerpo. Amo la vida, amo mi familia. Y pues ya, nomás quiero decir eso y no me voy a departamentos yo solo para decir que después me encontraron. Okay. Bueno, para que les quede claro. No, y aparte este tema está muy interesante. Además de que algo turbio porque sucedieron muchas cosas alrededor de todos estos medicamentos y situaciones que se presentaron desde hace ya un tiempo. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que lamentablemente, a pesar de que ya existieron estos errores, en la actualidad sigue pasando en una que otra cuestión estas cosas. ¿Por qué lo digo? Yo sé que tal vez ustedes ya lo vieron, también ahí atrás de la cámara puede que ya lo hayan visto. No hace mucho, por ahí en redes sociales me encontré una publicación de una madre de familia en donde hablaba de que a su bebé le detectaron plomo.
Ay, sí, yo compartí ese post, está bien pasado. Está muy fuerte porque ella expresa, el doctor le dijo que no era cantidad excesiva, pero que había que checar qué era lo que le estaba provocando esto al niño. O sea, le hicieron una prueba, salió no tan alto, pero sí era como que un foquito ahí, ¿no? Rojo, sí, de que qué estaba pasando. Buscó y buscó en miles de comidas, en cosas que le daban al bebé. Ajá, alimentos, detergentes, en su misma, sus mismos juguetes, porque decían, ¿qué está pasando? Sí. Jamás se imaginó que esto se le estuviera provocando la fórmula que le daban, ¿no? Su lechita para el bebé. Entonces, ellos compran una prueba de antiplomo por internet, en donde son como unos cotonetes y los ponen en las cosas para ver si tienen esta cantidad de plomo, y cuando lo ponen en la fórmula del bebé, ahí pintó esta cosa. Entonces, es reciente esta publicación, no sé si algunos lo vieron, pero cuando yo lo leí dije, no puedo creerlo, y es una fórmula, la verdad, que es bastante popular en el mercado. Menciona, la neta sí merece que se mencione, porque yo entré a su página de redes, porque mucha gente fue a buscar esa publicación, fueron a las redes de esta empresa, de esta fórmula, y empezaron a comentar, oigan, qué poca, ¿por qué le ponen plomo? ¿Por qué? ¿Qué onda con sus estándares de calidad? Y esto y el otro. Y los pinches comentarios predeterminados de, hola Lucía, te invitamos a que leas nuestro... Sácate. No, manches, neta, qué coraje. Y digo, o sea, ¿cuántos niños tomando esta fórmula que contiene plomo? Y es una fórmula que no es nueva, o sea, ya tiene mucho tiempo. ¿Sabes cuál es? Sí, es Enfagrow. Esa es la que pues presenta la chica, y le da coraje porque dice, jamás me imaginé que yo le esté provocando esto a mi bebé, porque dice que ella le hacen la prueba, sale lo mínimo, regresan a hacerle otra prueba con su doctor y sale todavía más elevado. Entonces, imagínense, uno ni siquiera se imagina que lo que le está dando uno a sus bebés pues pueda dañarlo, ¿no? La realidad que yo quiero mencionar es que hay en países de primer mundo se menciona mucho el tema de los alimentos, comida chatarra y eso y el otro. Y cuando yo empecé a leer mucho cómo es que estos alimentos anteriormente entraban a México, hay un tema muy fuerte de corrupción en el país, porque muchas empresas ya conocidas de sabritas, de galletas y esto y el otro, pero así monstruosamente estos estándares que deberían contener sus alimentos, pero pues ahí es como te doy el gobierno de México te doy esta mochada, pero deja que mis productos se vendan. Y con la mejor publicidad, poniendo dibujitos, ¿no? El elefantito, el tigre, promoviendo mucho la venta, siendo que eran productos altamente dañinos a los niños, que provocaban diversas enfermedades como diabetes, etcétera, en niños. Y hasta que mucha gente empezó a darse cuenta, recuerdan que de un tiempo para acá, no como que ya, digo, no estoy a favor de ningún partido político, pero sí algo en pro que puedo mencionar es que ya se quitó como que esa parte de enganchar a los niños y que los alimentos o las golosinas ya lleven realmente los porcentajes de todas las cosas negativas que pueden afectar, azúcares, sodio, etcétera, y ya quitar como que ese gancho, ¿no? De las animaciones. Sí. O sea, eso debió haber sido hace mucho tiempo. Sin embargo, el gobierno pues lo solapaba meramente pues, ¿cómo se dice? Por dinero. Sí, Sí, para tener ganancias. Claro, esa es la palabra. No, y es que no nada más es en el tema farmacéutico y el tema de comidas chatarras. Porque, por ejemplo, caminas nada más por los pasillos de los supermercados, la estética de la fruta, esta perfección, ¿no? Y muchas veces no nos comemos tal vez una manzana por el hecho de que no está totalmente redonda o no tiene esa forma como nos las han presentado. O el brillo, ¿no? En televisión. Y al final están detrás muchos químicos que nos terminan haciendo daño. No hace mucho estaba comiendo en casa de mis papás y había unas mandarinas perfectamente redondas y dulces. Empaquetadas, y le digo a mi papá, le digo, está bueno el Monsanto aquí, ¿eh? Porque al final de todo esto es algo que terminamos consumiendo. Sí. Haciendo un lado el tema de la comida chatarra, uno piensa que se está alimentando de una manera adecuada. Exacto. Y cuál, todo lo que hay detrás de... Por ahí tengo unos amigos que son agrónomos y justamente me estaban diciendo del tema del café. Íbamos así caminando y vamos haciendo la despensa y me dicen, estos cafés no pasan. No. Nosotros sabemos que no son aptos para consumo humano, pero aquí están.
hay un tema que un compañero hace mucho tiempo en la universidad expuso. El aceite te habla de qué dañino o qué tan dañino puede llegar a ser el aceite de cocina. Recomendando siempre el aceite de almendras, el aceite de coco como la mejor opción saludable, incluso el aceite extra virgen, porque los aceites regulares que se conocen, hay un aceite que incluso no recuerdo el nombre, ese sí no lo traía, le hacen un montón de procesos químicos, pero muchísimos procesos para que pueda ser comestible para el ser humano. Pero antes de todo el proceso es sumamente cancerígeno, o sea, es súper, digo, en sí el aceite que se ocupa pues no es saludable. Sin embargo, hay aceites que tienen orígenes sumamente fuertes que no están ni cerca de ser consumidos por el hombre, pero le hacen tantos cambios químicos para lograr ese punto. Entonces sí es un tema bastante delicado el que vamos a hablar hoy. Sí, bastante fuerte, y pues como les decía al principio, es algo que lamentablemente se sigue viviendo y pues ni modo, estos son los cambios reales que se viven en la actualidad, ¿no? Pero pues sí hay que ser bastante precavidos, y pues el día de hoy esperemos que les guste este capítulo en donde les vamos a hablar acerca de este tipo de situaciones con medicamentos que ocurrieron hace ya algunos añitos. Fíjate que pareciera que fue hace mucho tiempo, pero me topé con cositas que son no tan viejas. Sí. O sea, información. Y de repente si ven que leemos, a ver, no somos doctores, no somos químicos, no trabajamos en una industria farmacobióloga. Entonces, si hay palabritas que por ahí en la investigación sí están un poco extrañas, pero yo quiero empezar hablándoles del factor 8. Y para eso les quiero dar un contexto. Más o menos en la década de 1970 a 1990 aproximadamente, 80, se estaba desarrollando un tratamiento para la hemofilia, que ese tratamiento tenía mucho que ver con muchos donantes. Muchas personas tenían que donar y de estas donaciones se sacaba un plasma. Este plasma era trabajado por diversas industrias como Bayer, Baxter, Armour y Green Cross. Estos pues empezaban a trabajar el plasma de los donantes para desarrollar pues este famoso factor 8, que empezó a ser distribuido en Estados Unidos, Europa, Japón y otros países. Pero para eso les quiero dar el contexto. ¿Qué es la hemofilia? Es un trastorno genético que afecta la coagulación de la sangre, causando hemorragias muy fuertes en los seres humanos. Entonces, cuando se detecta esta enfermedad, se empieza a estudiar, empiezan a buscar las alternativas para poderlo sobrellevar, poder realizar algunos tratamientos o curaciones para esto, y es como llegan al factor 8, que es una proteína concentrada derivada del plasma humano donado. Esto se administra por vía intravenosa para reemplazar el factor de coagulación ausente en pacientes con hemofilia, y es cuando se empieza a buscar pues esta alternativa, este tratamiento que viene a base de mucha gente que fue a donar sangre, y de ahí empiezan a sacar este famoso factor 8. En los años 70 el factor 8 se obtenía de miles de personas que iban y donaban, aunque se sabía que el plasma podía transmitir enfermedades. Pues, imagínate, va la sangre, ¿no? Si no hay un buen esquema o buen filtro, o se hacen los análisis pertinentes, puede llegar a gente con diversas enfermedades como diabetes, etcétera. Entonces, en esos años las empresas no implementaron las pruebas para cuando esto empezó a darse, que fue en los años 80, y esto provocó muchísimos lotes contaminados. Mucha gente que fue a donar iban enfermos con diabetes, sobre todo con VIH. Entonces se infectaron más de 10,000 personas en Estados Unidos, personas que tenían esta enfermedad, decenas de miles en Europa, en Reino Unido y Japón. Demasiado, o sea, de verdad se saltaron un paso muy importante, pues que era el análisis, el estudio de las personas que iban a donar. Como que dijeron, no pasa nada, sabiendo que esto podía provocar, imagínate,
a la persona que tenía esta enfermedad, la hemofilia, le administraban por vía intravenosa ese tratamiento que ya iba contaminado, y pues muchas personas, digo, más de 10,000 personas tan solo en Estados Unidos, Europa, Japón y parte de Latinoamérica se contagiaron de enfermedades por un tratamiento médico. Dice esta investigación que los documentos internos de Bayer revelaron que tras suspender ventas en Estados Unidos en 1984, exportaron los productos contaminados, o sea, ya sabiendo que estaban contaminados, pero como ya le habían invertido un buen billete, tenían un montón de lotes que dijeron, pero es que ¿qué vamos a hacer? Hay un chingo de dinero ahí. Lo mandan hacia Asia y a nada más y nada menos que Latinoamérica. Lo enviaron, los gobiernos lo reciben, y esto para evitar pérdidas. Se estima que entre el 50 y el 90% de personas hemofílicas tratados contrajeron VIH o hepatitis C, causando miles de muertes. Y lo peor de esto es que personas que estaban bajo este tratamiento se encuentran con más de 150 niños que habían sido diagnosticados con hemofilia en Reino Unido, y que el resultado fue que fueron infectados con el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué pasó? ¿Hubo consecuencias? Sí, hubo consecuencias. Las víctimas demandaron a la empresa, logrando compensaciones parciales en diferentes partes del mundo, en diferentes países. Por ejemplo, se habla de $600 millones. Esto en Estados Unidos, obviamente en Estados Unidos, pero en Francia, los funcionarios, personas que tenían que ver con esta negligencia, fueron a parar a prisión, fueron a la cárcel. En Japón también fue algo muy similar. El escándalo se hizo muy grande. Desgraciadamente hubo personas que pues murieron antes de que se les hiciera justicia, antes de que les dieran como una indemnización. Fallecieron a causa de las enfermedades que contrajeron gracias a ese tratamiento que es con plasma. Algo bien cruel. Imagínate, digo, de por sí ya se saltaron como que la barrera, ¿no? De decir, puta, o sea, la regamos, no hicimos las pruebas completas de a ver cómo eran los donantes. No, o sea, les dolió el codo todavía decir, eso es que ya tenemos producido tantos miles, ¿qué vamos a hacer? No, pues hay que venderlo a países que no le hagan tanto de pedo, pues que no lo chequen tanto. Obviamente se va para Latinoamérica, donde la corrupción está todo lo que da, los países lo van a agarrar. Y sí, eso pasó. Es una de las cosas más fuertes, y yo creo que empezamos fuerte el iceberg del lado oculto de la farmacéutica. Lo bueno que la corrupción ya se acabó en México. Bueno. No, la verdad es que sí ha habido bastantes avances. Incluso ahora ya para la donación de ¿no? Te piden un montón de requisitos. Exacto. Y qué bueno. Y hay un protocolo, claro, ¿no? Pero para después del niño ahogado. No, obviamente siempre debe haber este tipo de eventos, lamentablemente. En todos los sentidos, ¿no? Desde el inicio de la comida, ¿no? Cuando no se terminaron dando por comer hierbas que no tiene todo este proceso de investigación, pero al final sí es lamentable con la pérdida de la vida de las personas. Claro. Y aparte, pues en muchas ocasiones, muchos de nosotros lo que hacemos es, voy a ser bien sincera, irte por el camino fácil. ¿Por qué digo esto? Porque de lo que yo les voy a hablar ahorita son unas pastillitas, pero lo menciono porque es respecto a la alimentación, y siempre preferimos irnos como que hay una pastillita en lugar de ir al nutriólogo, ¿no? Claro. O buscar como, aunque me es más difícil cuidarme en alimentación, bueno, con la pastilla voy a bajar más rápido y se van a notar los cambios más rápido, ¿no? Eso. Esto sucedió en la década de los 90s. Pues la obesidad, el sobrepeso era una cuestión que en ese momento estaba creciendo, pero rápidamente entre pues todas las personas, ¿no? Todo esto sucedió en Estados Unidos, y Wyeth, que ahora forma parte de Pfizer, vio una oportunidad en esta situación, y existían unas pastillas que eran las Fen-Phen, una combinación de medicamentos que se convirtió en una moda para perder peso, que es lo que yo les digo, ¿sabes qué? Pues mira, yo vi que a fulanita ya le funcionó esto de las pastillas, yo también las voy a comprar y voy a tomarlas para bajar de peso rápidamente, ¿no? Entonces son temas bien delicados, ¿no? Y bueno, este medicamento que yo les comento es la fenfluramina y la fentermina. La primera, fenfluramina, esta suprimía el apetito al aumentar la serotonina, mientras que la otra, que es la fentermina, estimulaba el sistema nervioso
para reducir el hambre. O sea, a la de a fuerza se te iba el hambre y decías, bueno, si no tengo hambre, obviamente voy a bajar rápido de peso, ¿no? Y pues lamentablemente se recetaba en muchas ocasiones, ¿no? Eran píldoras diarias para que lograras bajar. En algunos videos de entrevistas y eso, se bajaban rápidamente 14 kilos, 10 kilos, ¿no? Entonces era como fascinante poder perder este peso y llegar a tu talla ideal rápidamente, ¿no? ¿Cómo fue el desarrollo? Fen-Phen fue recetado aproximadamente, y es una cantidad bastante grande y fuerte, a 6 millones de personas, principalmente en Estados Unidos, pero también esto ocurrió en Europa y pues en América Latina, ¿no? Estudios en los años de 1996 y 1997 estaban liderados por la Clínica Mayo y ellos vincularon la fenfluramina con daños valvulares cardíacos. O sea, ya sabían que este medicamento pues te afectaba al corazón y también te provocaba hipertensión pulmonar primaria y una enfermedad rara, pero que era mortal, ¿no? Wyatt había recibido reportes de efectos adversos. O sea, ya habían reportado las personas que estaba sucediendo algo extraño en estos tiempos. Desde el año 1994 comenzaron ellos a recibir estos reportes. O sea, la gente empezó a notar que sucedían cosas extrañas, que estaba pasando algo raro y fueron y reportaron. Pero Wyatt decidió hacer caso omiso y dijeron, vamos a continuar. O sea, vamos a seguir vendiéndolas. No pasa nada. Y pues los estudios que realizaron fueron hasta el 96. Imagínense, 2 años, ¿no? Por aquí las consecuencias, como bien decía también Paco, sí hubo consecuencias, pero pues lamentablemente se retira Fen-Phen en el año 1997 y Wyatt enfrentó más de 175,000 demandas por parte de las personas que consumían esto y pagaron $21,000 millones en acuerdo con todas las personas que estaban afectadas, ¿no? Fue uno de los mayores pues casos en la historia farmacéutica en donde pagaron bastante por estas afectaciones, ¿no? Y además de que fueron millones de personas las que consumieron estas píldoras. El caso llevó a regulaciones más estrictas, afortunadamente, porque pues ya en esta cuestión de los medicamentos para bajar de peso y para dárselos a personas con sobrepeso ya fueron un poquito más cuidadosos en este aspecto y pues empezaron a vigilar más los efectos secundarios y también principalmente cardiovasculares, ¿no? Porque fueron los que más afectaron en el aspecto del corazón a las personas con sobrepeso. No manches, imagínate que los vas a ayudar, los terminas matando tú. El tema de las enfermedades por trastornos de alimentación son bastante elevados. O sea, hay muchas personas que sí están padeciendo esto y cuando ves las edades donde empiezan, es muy terrorífico ver cómo las niñas, sobre todo las niñas, termina afectándoles más. Desde muy temprana edad, desde los 10, 9 años, comienzan con estos trastornos de alimentación que dejan de comer, comen y ya saben esta parte, ¿no? Que regresan la comida. Y luego una sociedad que de pronto tenemos o nos estamos deconstruyendo en el sentido de que a veces veíamos, hey, te ves más gordo, estás más gorda, ¿no? Este tipo de cosas terminan afectando también psicológicamente al resto de las personas que están padeciendo esto, que conlleva a que busquen este tipo de ayudas en medicamentos que personalmente yo estoy en contra. Sí. Si no te está dando un médico la receta, ¿no? Claro, automedicarte. Sí, eso es bastante feo. Yo tengo una amiga bastante cercana que después de su embarazo, ella no podía bajar de peso cuidándose con alimentación. Y ahorita está muy delgada y quiere subir de peso porque ya no puede. O sea, pero ella tomó pastillas, o sea, y me las mostró y me dijo, mira, estas son las que yo tomé, nunca las tomes, dice, porque la verdad me hicieron daño, le afectaron los riñones, le afectaron no me acuerdo qué más. La tiroides normalmente. Sí, se puso muy mal ella en el aspecto de que físicamente y saludablemente, ¿no? Y también ahora que ella ya quiere subir de peso, le está costando muchísimo trabajo y ya obviamente va al médico y la checan, pero son efectos secundarios que le dejaron estas píldoras. Qué fuerte. No existe el medicamento mágico, de verdad no existe.
No, y tampoco le pidan ayuda a ChatGPT, que está de moda. Sí, de verdad, hay mucha gente que consulta a ChatGPT antes de ir con un especialista de la salud. De pronto, a ver, tengo esto. Antes googleábamos y todo nos inducía a la muerte, ¿no? Y ahorita ChatGPT también se deslinda y dice, primero te sugiero que vayas con un especialista y ya después me preguntes a mí. Soy un robot, ¿no? Bueno, yo les quiero contar un caso muy fuerte que sucedió en Nigeria en un tal vez ya poco lejano 96. Ok. Sucedieron cosas bastante feas porque fueron parte de un ensayo clínico sin saber que eran parte de un ensayo clínico. En ese entonces, la meningitis azotó el estado de Kano, al norte de Nigeria. Y resulta que en este lugar hay muchos musulmanes. Este dato es relevante dentro de esta narrativa. La meningitis causó más de 100,000 casos y más de 11,000 decesos en ese lugar, y de pronto Pfizer vio área de oportunidad. Lanzó a la venta el Trovan, que pues es un medicamento para combatir la meningitis, guiño guiño, que en realidad no era para esto, no estaba aprobado. Estaban haciendo los ensayos con la gente de Kano. No, como que tómate esto, y los mayormente involucrados eran personas entre 3 meses y 18 años. Los agarraron de ratas de laboratorio. Sí, llegaron al hospital, que fue en el Hospital de Enfermedades Infecciosas de Kano. Llegaron y nosotros tenemos este medicamento que los puede ayudar. Se los empezaron a administrar a los pacientes sin consentimiento firmado. Ellos decían que había una autorización de parte de las enfermeras, pero esta autorización fue meramente verbal. No manches. Y se puso bastante feo, porque comenzaron con un asunto de que yo dije que esto, que no es cierto, que es que tú me dijiste que sí. Entonces esto comenzó a provocar enfermedades dentro de la población. Obviamente había un enfado de parte de los papás. Aquí se menciona, los padres denunciaron que no sabían que sus hijos participaban en un ensayo experimental. Creían que recibían el tratamiento estándar de la MSF, Médicos Sin Fronteras, que es una organización no gubernamental que brinda ayuda humanitaria a las personas. Contextualizando un poquito más, en ese entonces no tenían los recursos en el sector salud en aquel estado. Entonces aprovecharon y está esto, tómatelo y no pasa nada. Y resulta que sí pasa. De pronto, y voy a seguir mencionando lo del ensayo. El ensayo se realizó en una región empobrecida durante una crisis donde los padres no podían cuestionar los tratamientos. En un informe del 2001 filtrado, se calificó como explotación de los ignorantes, porque ellos no sabían a qué estaban siendo sometidos. No manches. 11 niños murieron y decenas sufrieron discapacidades permanentes. Trovan fue restringido en el 99 por Administración de Alimentos y Medicamentos por causar daño hepático en adultos y prohibido en Europa. Esto según el Washington Post. El caso, y aquí es donde se pone más denso, el caso generó protestas en el estado en el 2001 con líderes musulmanes acusando a Pfizer de intentar desvivir a los musulmanes. Imagínate, se puso bien conspiranoico. Qué bronca. Pero esto propició un boicot en el 2003 donde estaban vacunando en contra de la polio. Sí. Y los musulmanes dijeron, ¿sabes qué? No nos vamos a vacunar porque Pfizer ya nos ofreció un medicamento que está dañando a nuestra población. Entonces, esto retrasó que se erradicara la polio en aquel entonces. Tuvieron unas broncas de que ya no queremos esta marca, esta compañía, claro, porque nos está destruyendo. Nos terminas dando algo para una enfermedad y nos terminas dañando y causando daño hepático, ¿no? En el 2007, Nigeria y Kano presentaron demandas civiles y penales contra Pfizer exigiendo $9,000 millones. Y en el 2009 Pfizer acordó un pago extrajudicial de 75 millones, 35 para un fondo de compensación, 30 millones para proyectos de salud y 10 millones para costos legales. En el 2011, 4 familias recibieron $175,000 cada una tras pruebas de ADN. Esta es fundado en The Guardian.
Wow. Sí, estuvo bien denso. Y cómo involucras un sector de la población, los musulmanes, el no saber, el coraje que te da como padre de que están experimentando con tus hijos, contigo mismo, que de pronto te van a ayudar para la meningitis y no, espérate, ahora tienes daño hepático. No manches, qué fuerte, digo, ahí está mucho la cuestión de cómo se acercan y digo, es muy triste con este tipo de países que están atravesando diferentes pues situaciones como carencia, pobreza y se acercan y ellos buscando o intentando visualizar una ayuda, no me vienes a ayudar, me vienes a apoyar y resulta que no, o sea, se están usándolo para experimentos, es muy cruel. Yo quiero otra vez, Pfizer está... No, hombre, Pfizer ha tenido un montón de broncas. Pfizer está un chingo de broncas. Yo les quiero platicar de Neurontin. Neurontin fue un medicamento que estuvo comercializado por Pfizer allá de los años finales de los 90, comienzo de los años 2000. Y para esto quiero dar un contexto porque fue un éxito comercial en ventas en una era donde la enfermedad de la epilepsia pues era muy, muy recurrente, ¿no? Enfermedades neurológicas y psiquiátricas. El Neurontin parecía ser un medicamento que ayudaba bastante a la gente que lo consumía. Para dar contexto, pues la epilepsia sucede con una serie de convulsiones que ocurren en las personas. Esto debido a una actividad eléctrica en el cerebro no acorde a una actividad anormal. Y esto provoca que las personas tengan estos ataques de convulsiones, etc. Y también tenemos por aquí el dolor neuropático. Este surge de daños en los nervios, común en personas con diabetes, que ellos terminan sintiendo en su cuerpo ardor o como pinchazos, como que les entierran cosas. Entonces, para ese tipo de personas que tenían este tipo de enfermedades, se desarrolla el Neurontin, que es un anticonvulsivo que estabiliza la actividad eléctrica cerebral, como calmando, ¿no? Este tipo de trastornos que te provocan la convulsión, etcétera. Entonces fue administrado como píldoras para prevenir convulsiones y aliviar el dolor en los nervios. Esto fue aprobado para este tipo de enfermedades. Sin embargo, fue promovido también para otras cosas que no tenían nada que ver. Pfizer promovió el Neurontin para migrañas, para el TDAH, para el trastorno bipolar y para la depresión. A pesar de que los estudios demostraban que este medicamento tenía ineficiencia y por el contrario era riesgoso para las personas, pues la compañía marca que sobornó a los médicos, incluso financió artículos para que exagerar los beneficios, ¿no? O sea, como que empezó a meter dinero por acá, por allá, para que los medios hablaran en pro del Neurontin. Entonces sobornan otra vez a los médicos, se empieza con la manipulación mediática y esto pues hizo que muchas personas empezaran a ocupar el Neurontin como paracetamol. Me dolía la cabeza, migrañita, empezaba a tomar, siendo que eran medicamentos para personas que tenían un problema pues cerebral más avanzado, ¿no? Y tú lo empiezas a tomar como si fuera para dolor de cabeza. Y esto pues que empezó a provocar mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, Europa y Asia, muchas personas, millones de personas empezaron a tener pues estos efectos adversos como la depresión severa, la ansiedad, pensamientos suicidas. Incluso una investigación en el 2004 reveló que el 90% de las ventas de Neurontin, imagínate, el 90% de las ventas fueron para usos no aprobados. O sea, la gente lo tomaba por cualquier cosa. O sea, cuando el 10% eran los que realmente sí lo tomaban, el 90% no lo ocupó. La consecuencia, ¿cuál fue? Bueno, otra vez Pfizer se acerca y pagó $430 millones en el 2004 por fraude. Este escándalo, como siempre, o sea, después de esto como que llevan a hacer que ciertos protocolos se establezcan o salgan a la luz, y esto pues provocó que las leyes exigieran divulgar pagos a médicos para evitar sobornos y las restricciones en el marketing farmacéutico. No se puede hacer publicidad de un medicamento, no se puede hablar que te ayuda para algo si no está comprobado científicamente para evitar pues este tipo de consecuencias. Afortunadamente sí hubo un cambio después se prohibieron ciertas cosas, pero mientras se chingaron a un montón de gente que le dolía la cabeza y terminó con depresión, ganas de
la vida, todo por tomar un medicamento que se empezó a promover para cosas que no era. Sí, la neta, ese tema de medicarse y tomar cosas que te terminan afectando en otros sentidos o en otras áreas, y luego esto propicia que tomes más medicamentos para causar o calmar ya el desastre que hiciste dentro, el tema del estómago, el hígado, los riñones. Por eso coman bien, cuídense. No, y aparte el hecho de que, bueno, da coraje, ¿no? Saber que en algún momento se pudo evitar la tragedia y no se hizo. En otro de estos casos que yo les voy a platicar, que también sucedió en la década de los 90s, es acerca del medicamento llamado Celebrex. Este pues fue también lanzado por Pfizer y fue parte de la carrera por nuevos antiinflamatorios. Estaba bastante popular en esos tiempos, compitiendo con otro que se llama Vioxx, y pues estaban sumamente populares estos medicamentos, ¿no? Para el dolor crónico. ¿Cuáles eran las enfermedades para las que supuestamente te ayudaba este medicamento? La artritis, osteoartritis y artritis reumatoide. La osteoartritis es el desgaste del cartílago en articulaciones, causando dolor y rigidez. Y la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que inflama articulaciones, afectando la movilidad. Ese supuesto medicamento te ayudaba a que pues este dolor fuera disminuyendo, ¿no? Entonces, era un inhibidor que reduce la inflamación y el dolor sin los efectos gastrointestinales. Supuestamente, pues había muchos de estos medicamentos en el mercado, pero este en específico era uno que se estaba destacando porque no te dañaba el estómago, como otros medicamentos que sí te ayudaban a inhibir estos dolores, pero pues lamentablemente te lastimaban bastante el estómago, te provocaban dolores de estómago también, gastrointestinales, ¿no? Entonces este era como que el plus que Celebrex tenía en el mercado, porque era lo que lo diferenciaba de todos los demás medicamentos. Por eso también fue que se hizo bastante popular y que la gente decía, bueno, en lugar de comprar estos, mejor voy a comprar Celebrex porque aparte de ayudarme, no me va a provocar dolores en el estómago. Pfizer afirmó que Celebrex era más seguro para el estómago de las personas que lo consumieran, basándose nada más y nada menos que en un estudio de 6 meses. O sea, hicieron pruebas durante 6 meses y obviamente dieron unos resultados excelentes, te quitaba el dolor de las enfermedades que mencioné, pero ocultaron los datos de de todo un año que ellos realizaron estas pruebas. Solamente dieron a conocer los resultados de los 6 meses, pero no del año completo. Entonces, cuando salen a la luz estos pues datos, se mostraban riesgos cardiovasculares como infartos y derrames. O sea, en los resultados de todo este año completo de los estudios que ellos hacían, ya se podía ver todos los riesgos que habían respecto a este medicamento, y lamentablemente solamente ellos sacaron a la luz los otros estudios que pues obviamente fueron bastante favorables, ¿no? Más de 50 millones de personas en Estados Unidos fueron recetadas por este medicamento. También sucedió en Europa y en Asia. Y se estima que contribuyó a miles de eventos cardíacos entre toda esta cantidad de personas que llegaron a consumir Celebrex. La manipulación fue denunciada en 2000 por científicos independientes, forzando a Pfizer a que actualizaran sus advertencias. O sea, este medicamento no fue retirado del mercado, pero sí, como les comento, se le forzó a Pfizer a que pusiera la advertencia de lo que podía suceder si tú eras una persona que consumía este medicamento, como ya lo mencioné, cuestiones cardiovasculares y muchas otras, pues otros efectos secundarios que provocaba este medicamento. El caso llevó a la publicación obligatoria de todos los datos completos de ensayos y a estudios adicionales sobre riesgos antiinflamatorios. O sea, como decíamos al principio, después de niño ahogado, ¿verdad? Pero pues afortunadamente después de esto ya se hizo énfasis en todas estas cuestiones. Las ventas pues lamentablemente para ellos cayeron, pero Celebrex sigue en el mercado con advertencias, ¿no? Entonces sí fue bastante fuerte, no tanto como en algunos otros medicamentos, pero
sí creo que fue algo que afectó a muchas personas, ¿no? Oigan, ¿vieron las pruebas para las vacunas de la enfermedad de hace unos años? Sí, claro. Que se las ponían a las personas. Y de sabían. No, y de pronto comenzaban así a colapsar. Sí. Se les dio como embolia o cosas así. Ay, sí. Pues imagínate todo lo que me estoy enterando de esta empresa, ¿no? Pfizer. Y cuando salió, yo quiero la de Pfizer. Recuerdo que había gente que decía acá porque, no, la China no, esa, hablaba bien mal, ¿no? Sí. Yo quiero la de Pfizer. Si supieran en qué pinche bronca se han No metido. manches. Y creo que son de las vacunas más fuertes porque yo me acuerdo que esta vacuna me tumbó más que cuando me dio esta chingadera. Me sentí muy mal cuando me pusieron esa vacuna. Me dolía toda la cuerpa y así. Dijera aquel. Oigan, yo les quiero contar acerca del Vicol. Este medicamento era para una cosa y terminó afectando otra. El Vicol era específicamente para reducir el tema del colesterol. Cosa que casi no padecemos aquí en México. ¿Cómo crees? Tema del colesterol, la diabetes, dijera mi abuelita, y ese tipo de cosas. A diferencia de las otras o de los otros medicamentos que hemos estado hablando, este fue fabricado por Bayer. Ok. Entonces estamos en que es un medicamento para el colesterol. Resulta que Vicol fue recetado nada más y nada menos y nada más que a 6 millones de personas. Nada más para que se vayan dando un color de lo que fue todo este asunto. En el 98 se reportaron casos de rhabdomiólisis, que es una destrucción que puede causar fallo renal, incluso irnos con Diosito, especialmente en dosis altas y bastante densas. Bayer ignoró advertencias y promocionó dosis más altas. Imagínate, estás dañando a la población y luego tómate un poquito más, no pasa nada. Se estima que causó más de 100,000 casos y cientos de muertes antes de su retirada en el 2001. Se reportaron 31 decesos confirmados y de las 31 muertes, 12 involucraron pacientes que tomaban Vicol junto con otros medicamentos, que esto causó la enfermedad. Y lo más lamentable de esto es que varias personas que fallecieron ya eran personas de la tercera edad. Imagínate que le estás dando a tu abuelito, a tu papá, ¿no? A tus tíos les estás dando este medicamento para que reduzca el tema del colesterol y al final lo que decía Dafne al principio, ¿no? Que le estás dando la fórmula a un bebé sin pensar que esta fórmula le va a causar un daño tan letal y se la terminas dando a los viejitos y más que ayudarlos los terminas perjudicando. Creo que esto es bastante oscuro y es una parte donde a veces la industria farmacéutica no se tienta el corazón. Al final nosotros, y háganle como quieran, somos números nada más. Sí, somos números. Y no importamos, al final pasamos a hacer estadísticas positivas o negativas y es cuando se pone bastante feo cuando le toca a un familiar de nosotros. Así es. Mientras no pasa, digo, es eso. Números, estadísticas, avances. Pero cuando nos toca, sí, digo, vemos la parte de oye, es una gran injusticia y que no debería ser así. O sea, al final de cuentas, lo que hablábamos en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, no hay un valor humano, no hay nada. O sea, no somos simplemente peones. Y pues, qué cruel que funcione así. Al final, Bayer terminó pagando $1,200 millones. Pero eso no te regresa a la vida de tus seres queridos. No, para nada. Por mucho que te estés ganando ahí, sí le gané la demanda, sí, pero ¿y mi ser querido? ¿Quién me lo regresa? El dinero no regresa a nadie, ¿no? Claro. Fíjate que me he dado cuenta qué tan grande y tan poderosa es esta empresa. Digo, estamos hablando de ella. Pero cómo paga estas sanciones, ¿no? 1,200 millones del que yo les voy a hablar. Son, aquí lo tengo, son 400 millones. O sea, súmale cuántas veces han pagado. Y ponle aguacate. Tantísimo dinero y así, pues sí, lo pagamos. O sea, sí, la regamos. Ahí está, pagamos. Y ya. O sea, date cuenta qué tan poderoso es. Yo les quiero hablar de otro, pues se puede decir medicamento, que es el Trasgilol. Que esto se empieza a usar entre 1993 y el 2007, que es cuando ya se quita del mercado o se deja de usar. Esto fue fabricado por Bayer también y es simple, es básicamente un estándar de cirugías, porque durante ciertos procedimientos quirúrgicos hay momentos donde las personas tienen complicaciones y empiezan a tener pues grados excesivos. Entonces es
grados abundantes pueden obviamente provocar la muerte de muchas personas. Y este medicamento fue usado en Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica para controlar ese tipo de hemorragias. Entonces, como les comento, hay cirugías que son sumamente peligrosas, riesgosas, y este medicamento funcionaba, ¿no? Como una administración intravenosa para frenar estas hemorragias en estos procesos quirúrgicos, y funciona como un inhibidor administrado por vía intravenosa, como le dije, durante cirugías para minimizar la pérdida de sangre y las transfusiones. Entonces, ya era como un estándar ocupar esto, desde la década de los 90 hubo indicios de que el Trasilol aumentaba riesgos de insuficiencia renal, infartos y derrames cerebrales. Estos estudios, cuando empiezan a ser muy notorios, Bayer los empieza a ocultar, como que trae la misma escuela que Pfizer. Los empieza a ocultar y presionó como institución para poder mantener su uso global. Pese a todos los estudios negativos y las enfermedades y los riesgos que conllevaba usar pues este químico, un estudio en el 2006 estimó que 22,000 muertes tan solo en Estados Unidos fueron evitables. Se pudo haber evitado ese tipo de muertes, pero gracias a este medicamento, pues sí fallecieron. Y entre 1993 y 2006, cientos de miles de complicaciones en todo el mundo. Personas que no fallecieron, pero sí tuvieron una complicación fuerte médica en su salud. Y esto fue recetado, fíjense, a nada más y nada menos que a 4 millones de pacientes. Su impacto fue masivo, obviamente, y pues antes de que todo esto pasara, empezó mucha gente, pues obviamente a decir, mi paciente, pues mi familiar no era para que estuviera muerto, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces empezó a ser un escándalo hasta el 2007 que la FDA pide que lo retiren del mercado y de los usos médicos y todo esto. Bayer suspendió este medicamento, el Trasilol, en el 2007, enfrentando demandas por más de $400 millones. Y el caso llevó a protocolos más estrictos. Otra vez la riegan y como que ahora sí va lo que sí teníamos que hacer. Protocolos más estrictos para medicamentos quirúrgicos y una revisión de datos de seguridad en tiempo real. Eso está súper bien, pero después de más de 22,000 muertes tan solo en Estados Unidos que pudieron haber sido evitadas. Otra vez la industria farmacéutica haciendo lo suyo. Cuídense el hígado. Digo, estamos hablando mucho de medicamentos, pero también bajen el alcohol, ¿no? Me está oyendo Oscar Herbert. Sí, porque hay mucha gente que se termina enfermando de por sí. Le metes al hígado un montón de cochinadas previas a los medicamentos, ¿no? Hablando de sustancias, le metes alcohol, que de pronto que la chelita, que si los chesquitos, que te terminas lastimando los riñones, y luego le metes otro medicamento que te termina perjudicando, que es la cerecita del pastel. Por eso hay que cuidarse un montón. Exactamente. No, hombre, vamos a la mitad de estas cuestiones y ya me dio miedo tomar pastillas. Está bien complicado porque, como hemos venido diciendo los tres en esta mesa, y yo sé que por allá también ustedes ya se están cuestionando, ¿no? ¿Qué estoy tomando? Digo, porque me duele la cabeza y me automedico, ¿no? Y ¿sabes qué? Ya sé con qué se me quita el dolor, ya no voy a ir al doctor. O ¿sabes qué? Tengo gastritis, me voy a tomar tal pastilla, ¿no? Lo que hablábamos antes de entrar aquí al aire. Entonces, es bien difícil porque creo que es un tema que a lo mejor no muchos de nosotros pensábamos que fuera así de grande y grave. Bueno, al menos de manera personal, nunca me había puesto a analizar qué ha pasado y si tú confías en los medicamentos y mira, en algún momento puede ser que realmente no te estén ayudando, ¿no? Tal es el caso del siguiente medicamento que yo les voy a platicar, el Zyprexa. Fue desarrollado por Eli Lilly. Este está bien denso porque es acerca de algo que creo yo anteriormente no era tan mencionado como hoy en día, las cuestiones mentales. Entonces era un antipsicótico que pues apoyaba a quitar la esquizofrenia y el trastorno bipolar.
Esto fue en aumento en diagnósticos de enfermedades mentales. Se utilizaba para esto, principalmente para los que les acabo de mencionar. La esquizofrenia, vamos primero a saber más o menos qué es esto, causa alucinaciones y delirios, mientras que el trastorno bipolar alterna episodios de manía y depresión. Además que pues ambos requieren una medicación bastante pues estricta, ¿no? Para solucionar estas cuestiones. Este medicamento del que les estoy hablando, Zyprexa, era un antipsicótico atípico que estabiliza neurotransmisiones como dopamina y serotonina, tomado como tabletas para controlar síntomas psicóticos y estabilizar el estado de ánimo. Era para que pues no se afectaran tanto las personas que estaban sufriendo estos episodios. Eli Lilly sabía desde los 90s que Zyprexa causaba aumento de peso severo. También causaba diabetes tipo 2 y también causaba problemas cardiovasculares. Y aún así, él promovió su uso de este medicamento para controlar las cuestiones de demencia. Este fue recetado a más de 20 millones de personas en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Miles de estas personas desarrollaron diabetes, desarrollaron las otras enfermedades que ya les mencioné, con tasas hasta 16% más altas que otros antipsicóticos. O sea, si tomaban otros, no tenían estos efectos secundarios como lo que les provocaba Zyprexa. Algunos documentos internos mostraron que Eli Lilly entrenó a vendedores, a estas personas que pues iban a vender este medicamento, para ignorar preguntas sobre efectos secundarios. O sea, ellos iban preparados para saber cómo responderle a las personas que iban a comprar este medicamento en caso de que dijeran, oye, pero si me pasa esto o si me provoca esto. Estos vendedores ya iban completamente entrenados para contestar estas preguntas y hacer como que nada pasaba y que te compraran aún así el medicamento, ¿no? Otra vez engañando, ¿no? Así es. En 2009, Eli Lilly pagó $1,400 millones por promoción ilegal, por hacer estas cuestiones que les comento. Y las demandas de pacientes todavía continúan. Y la advertencia pues sobre riesgos metabólicos se logró reforzar, ¿no? Por la cuestión de lo que estaba sucediendo, como en todos los anteriores, que lamentablemente tuvo que pasar para que se hiciera algo. Y el caso impulsó a estudios sobre antipsicóticos y sus efectos a largo plazo. Y les decía yo al principio, es lamentable porque muchas de estas personas, pues imagínate, ya tener un problema mental es bastante fuerte. Ahora imagínate, aparte de eso, sumarle otro problema, como decía Oscar, es triste, ¿no? Y saber, enterarte que los creadores de este medicamento sabían que te iba a pasar y aún así lo promovieron, qué coraje, ¿no? Pues sí, prácticamente no le importa la vida de las personas. Recuerdo, digo, el primer medicamento que hablamos, sabiendo que ya todo lo que provocaba, no, pues hay que recuperar un poquito de lo invertido, se da para Asia y para Latinoamérica, ¿no? Y ya recuperamos un poco la inversión. El tema de este tipo de medicamentos, yo hace mucho tiempo, y para los seguidores muy viejos de Se Regalan Sustos, los OG dijeron por ahí, yo tuve un amigo, el agente del caos, que él tenía padecimientos mentales hasta la fecha. Y la verdad es que es una vida bastante difícil. Al principio, toda la batalla de que si te creen en casa lo que estás viendo, incluso lo enfocaban a un tema paranormal que al final pues era un tema médico, ¿no? Claro. Y cómo van tomando medicamentos a lo largo de la vida. Digo, ahorita afortunadamente se han controlado porque es lo que hacen. Está controlado todo el asunto mental, pero es bastante difícil. Imagínate que afortunadamente él ha tomado buenos medicamentos que no le han traído otras consecuencias, ¿no? Pero si le hubiera tocado algo como lo de esta compañía, estaríamos hablando de otra cosa. Hay un medicamento llamado Cerzone, o Cerzone, como la marca esta, ¿no? De la pasta de dientes que unos dicen Colgate. Cerzone fue desarrollado, y este fue por otra biofarmacéutica. Ya no estamos hablando tanto de Bayer ni de Pfizer. Ahorita regresamos, no te preocupes. Sí. Bueno, este medicamento fue producido por Bristol Myers Squibb.
Y también lanzó su línea de medicamentos para antidepresivos, para la depresión. En los 90s, esta enfermedad, obviamente, creo que se le puso más atención porque siempre ha existido. Sí. No hace mucho hablábamos con un viejo amigo, un gran amigo, nuevo amigo, mejor dicho, que nos hablaba acerca de los traumas después de un trabajo, ¿no? Claro. Y estábamos hablando justamente de los problemas geopolíticos, de todo lo que traen los soldados y esto, ¿no? Entonces, se le da más foco en los 90s a este tipo de enfermedades como la depresión, temas de bipolaridad, y bipolaridad de veras, ¿no? De que ahorita estoy contento y al rato ya me enojé, ¿no? Eso no es bipolar. Y lo subes a Insta. Sí, ahora tengo TDAH, y me lo dijo un TikToker. Entre el 94 y el 2003 se reportaron, al menos las reportadas, porque tampoco están adentro, o sea, las que no, ¿verdad? Valga la redundancia. 20 muertes por fallo hepático. A la vez. O sea, es como si te estamos ayudando al tema de la depresión, pero vamos a dañarte un poquito el hígado para que vengas y nos compres más medicamentos. Que digo, al final somos clientes. Sí, claro. Por eso a veces no se encuentran algunas curas, ¿no? Exactamente. Pienso yo, no lo sé, tómenlo como conspiranoico. Y 55 casos de fallo hepático en Estados Unidos, según Public Citizen, basados, valga la redundancia, en la base de datos del sistema de notificación de eventos adversos. Y en Canadá se documentaron 55 casos de eventos severos hepáticos. Imagínense, de pronto llegas con un lote para tu país. Ajá. Esto es en pro de ustedes, y resulta que terminas afectando más el sector salud. Serson fue retirado en el 2004 en Estados Unidos y en otros países. Y la compañía pagó multas y compensaciones por cientos de millones de dólares. Póngale aguacate y para llevar. El caso llevó una mayor vigilancia de efectos hepáticos en antidepresivos. Los demandantes argumentaron que Bristol Myers Squibb conocía los riesgos hepáticos desde los ensayos previos y que minimizó los datos para obtener la aprobación de la FDA. También acusaron a la compañía Bristol Myers de no realizar los estudios suficientes sobre los temas del hígado, que fue: sácalo a la venta, no pasa nada. Esto fue el caso de Serson entre el 94 y el 2003. Un antidepresivo que terminó causando daño hepático a los que estaban enfermos. A la Qué bestia. fuerte. Está bien denso todo este tema y te digo, como lo dije ahorita, da miedo, ¿no? Sí. Digo, porque es que realmente no sabes. O sea, y actualmente ¿Cómo trabajan? sabemos cómo están trabajando. Sí. No sabemos si en unos años nosotros vamos a estar en una investigación así. No, exactamente. La boca se te haga chicharrón. Digo, yo tengo una persona que quiero mucho. Fue maltratada por una médico que le propició algo, una enfermedad que ya no tiene reversa. Y la verdad es que cuando yo supe de esto es bastante feo. Y quiero mucho a esta persona. Resulta que fue tratada con un medicamento como por más de 14 años. Y esto le provocó una especie de cáncer. Y cuando nos dijo la noticia, obviamente cuando tú escuchas esto te entristece, pero ya claro, cuando escuchas o sabes el trasfondo de que un doctor negligente te termina provocando esto porque no necesitaba este medicamento y en las dosis. Y al final está bien, o sea, no pasó a mayores, se erradicó todo este asunto, pero esto propició otras cosas en su estado de salud. Y espérate, pues estaba yo poniendo mi vida en las manos de un profesional de la salud y resulta que el profesional de la salud no es tan profesional y terminas perjudicando mi bienestar. También hay que checar con qué médicos van. Fíjate que quiero contar una experiencia. Ahorita ya me da risa, pero ya se las había platicado a ustedes. Pero en su momento sí dije, a la bestia, bro. Hay un médico particular que regularmente yo visitaba, pero cuando estaba dándome consultas, veía que agarraba el teléfono y estaba así. Y ya como que me hablaba, pero me dice, sí, mira, acá dice, y ya me enseñaba lo que decía Google, ¿no? De que este medicamento, dije, que tu doctor googlee lo que te tiene que dar. No, está bien. Dije, no manches. Este es el que me va a salvar la vida. Pues igual una vez yo les conté que casi también me quitan la pierna por un médico. Tuve un accidente y me recetó unas pastillas porque para esto se acumula el líquido vital en la zona afectada. Yo traía como una rodillera, vato. Así. La rodilla estaba negra y tenía ya como una semana de que no se sanaba. ¿Y ya estabas medicado?
Sí, a mí me estaban dando unas pastillas, no recuerdo qué pastillas eran. Para esto, en la prepa donde yo iba, llegó un médico que ahora es un gran amigo. Él nos daba clases. No me llevaba tan bien con él porque pues obviamente yo era de los más tranquilos del salón. Sí. Y me dio tanto miedo que no sanara la rodilla que yo me le acerco al final de la clase y le digo, oye, fíjate que fui con un doctor, pero no me ha sanado. Me dice, ¿qué medicamento estás tomando? Y ya le enseñé, yo traía mis pastillas. Y ya me levantó el pantalón. Cuando yo veo la expresión del médico, de verdad que sí me espanté. Me dice, mira, cuando te quiten la pierna, vas y le regresas estas pastillitas al doctor que te dio. ¡Hala, no juegues! Él me dice, yo no tengo trabajo ahorita saliendo de clases. Si gustas, yo te puedo atender en mi casa o puedes ir con otro médico, como veas, pero yo estoy a disposición, yo trabajo hasta en la noche. Y ya, bueno, está bien. En ese entonces, desde el privilegio, bro, mi mamá me prestaba un coche para ir a la universidad. Le hablo a mi mamá y le digo, oye, acabo de hablar con el doctor de acá y me dice que me va a quitar la pierna. Y ¿qué? Aparte iba mi abuelita ahí, mi abuelita, ¿cómo que te van? Y se hizo un desmadre. Y le digo, no, lo que pasa es que pasó así. Le cuento toda la situación. Termino yendo a la casa de este médico y me sacó todo lo que tenía acumulado. Me mandó a hacer unas radiografías para ver si no había fractura porque yo anduve caminando, cosa que no me hicieron. No. Yo le dije, pero no me duele. O sea, yo me la estaba poniendo todavía el tú por tú y me dice, a ver, ¿quién es el doctor, tú o yo? Yo, no, sí está bien. Al final no pasó, pues tengo mis dos piernas, ¿verdad? Pero la negligencia de un médico iba a terminar en que me iba a quedar yo con un pierna, ¿no? Una pierna. ¡A la bestia! Fíjate que como hay negligencias, digo, ahí yo sé que, y un saludo para todas las personas que trabajan en el, pues este tema de salud, la industria de la salud, que son unos héroes, pero de verdad hay personas, y esto quiero pensar que son muy pocas personas que de verdad no tienen tacto, no tienen pues ética laboral. Y así rapidísimo, mi mamá una vez contó algo cuando estuvo en un podcast antes, que cuando yo me estaba recuperando de una enfermedad, yo dejé de caminar, mis pies empezaron a enchuecar y ya mis pies estaban chuecos, o sea, como que se estaban haciendo así, ya yo no caminaba. Y un doctor particular, mi mamá le dice, pues ¿qué hacemos, doctor? Y el doctor dice, pues hay que esperar, así se lo dijo, hay que esperar que se terminen ya de enchuecar para pues cortárselo. Ay, no. Y le hizo una receta, mire, ya vaya y compre, porque él tenía una farmacia. Vaya aquí a mi farmacia, aquí tengo estos medicamentos. Soy mamá, y me da un poco de pena decirlo, pero mi mamá agarró el papel y métaselos, pero ¿cómo va a decir eso? O sea, esperar que se terminen de checar para... O sea, ¿cómo crees? Y digo, afortunadamente hubo personas que sí estaban preparadas y pues tengo yo los dos pies bien, ya no están chuecos ni nada, pero esta persona lo fácil, ¿no? Cortarlos así como si fuera nada, ¿no? Yo les quiero hablar de un medicamento que fue igual llevado en el 2004, más o menos al 2007, que es el Ketec. Este medicamento fue desarrollado por Sanofi Aventis y fue lanzado cuando los antibióticos enfrentaban resistencia bacteriana. Prácticamente hubo momentos donde pues, los medicamentos no hacían su efecto, y cuando sale al mercado pues lo ven como una oportunidad nueva de una opción diferente que puede funcionar, sobre todo cuando hablamos de enfermedades de infecciones respiratorias, hablando como neumonía, bronquitis, sinusitis, causado por la bacteria de Streptococcus pneumoniae. Los antibióticos son esenciales para tratar ese tipo de enfermedades bacterianas. Y el medicamento Ketec pues era eso, un medicamento que no era como el resto, que sí hacía el efecto necesario. No había esta resistencia con este medicamento y se empieza pues a vender en forma de tabletas para tratar infecciones respiratorias modernas y severas. El detalle es que Ketec fue recetado a millones de personas en Estados Unidos, otra vez Estados Unidos, Europa, tras su aprobación en el 2004. El detalle es que detrás de esto hubo ensayos que fueron fraudulentos, con datos falsificados. Prácticamente otra vez lo mismo de siempre, se hacen ensayos, la información se cambia, se transgiversa para poder hacerla lucir bonita y que no pase nada y sea algo beneficioso económicamente para estas empresas. Después de que pasa eso, en el 2006 se reportan decenas de casos de personas con insuficiencia hepática, con al menos 12 muertes en Estados Unidos. Sanofi minimizó los riesgos y la FDA
FDA entró, pero demoró muchísimo, pero entró, tardó en actuar y esto hizo que todavía en el 2007 se fuera permitido su uso. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia? Sí, otra vez hubo una multa, hubo un pago. La FDA limitó las indicaciones de Ketec y Sanofi enfrentó demandas y multas por $40 millones. El caso llevó a que, se hicieran nuevas reformas en la que hay supervisión de ensayos y a sanciones por fraudes científicos. Y otra vez que intenta una empresa falsificar datos, estos ensayos y poner resultados positivos en pro, ya hay pues un riesgo, una sanción. Pero yo tengo una duda, imagínate cuántas veces ha pasado esto. Justo. ¿Cuántas veces? O sea, ya se dieron cuenta que estas empresas literalmente están jugando con la humanidad y como que sí, pago mi multa y órale. Y a los años, incluso unos fueron en los mismos años, porque la mayoría fue entre los 90, los 80 hasta los 2000. Inicio de los 2000. Y hubo un montón de cosas. Y cómo es posible que la FDA seguía permitiendo el funcionamiento de estas cosas. ¿Cómo es posible que pagaban y órale, regreso a la cancha, ¿no? Todos sabemos cómo funciona el mundo, Paco Arias. No, con billuyo. Y eso es lo tormentoso, porque es lo que yo les decía hace ratito. ¿Y si sigue pasando? Y todavía no ¿Quién te dice que no? Exacto. No manches. ¿Cómo sabes tú que no? ¿Para qué nací? Ándale, ¿para quién así? Oigan, y pues otra cuestión también bastante que llamó mi atención, porque todavía sigue pasando que muchos de nosotros queremos comenzar a dejar alguna adicción. En este caso que les voy a presentar, dejar el cigarro, ¿no? Para aquellos que pues siempre están fumando y con esta cuestión de la nicotina. Existía un medicamento por ahí del 2006 al 2010, aprox, sucedió esto, llamado Chantix, que fue fabricado por, adivinen, Pfizer. Pfizer. Ganaste. Brujo. Por Pfizer. Y fue un éxito en este tiempo en unas campañas contra el tabaquismo, con millones buscando dejar de fumar. O sea, bien sabemos que hubo un tiempo en el que estas campañas eran súper fuertes porque espectaculares en medios televisivos, en radio, existían todas esas campañas, ¿no? Y que podías tú dejar de fumar si te medicabas con esto, ¿no? Esta adicción al tabaco pues es una dependencia a la nicotina asociada con cáncer, enfermedades cardíacas y pulmonares. Los tratamientos que se daban con este medicamento pues obviamente ayudaban a reducir el deseo de fumar. Y lo que les digo, uno tiene la intención buena de pues decir, ¿sabes qué? Ya voy a echarle ganas para pues ayudar a mi cuerpo, ¿no? Y viene esta cuestión de que te medicas y pues que siempre no. ¿Cuál era el medicamento? Chantix, un agonista parcial de receptores nicotínicos que reducía antojos y síntomas de abstinencia, tomado como tabletas durante 12 a 24 semanas para dejar de fumar. Si tú llevabas este medicamento, pues mágicamente ibas a dejar de fumar. Fue recetado a más de 13 millones de personas en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Chantix lamentablemente causó efectos psiquiátricos graves desde el 2007, incluyendo en estos efectos la depresión, la agresión, la psicosis y tristemente los suicidios. Entonces, muchas de las personas que consumían este medicamento terminaron con vida. Pfizer retrasó advertencias de este medicamento a pesar de miles de denuncias y de miles de reportes de personas que decían que estaban teniendo estos efectos secundarios. Ellos, ¿sabes qué? Pues ahorita no lo voy a avisar, todavía no. Como dijera Paco, todavía hay un poquito ahí en fila para salir a venderse. Aún no vamos a sacar a la luz esto, ¿no? Estudios en el año 2011 confirmaron un aumento en pensamientos para las personas que consumían todo esto. Afectaban a cientos de miles de personas en muchos lugares
en donde estaba consumiéndose este medicamento, y la promoción de este medicamento con estas campañas para que siguieran consumiendo todavía siguió durante algunos años, a pesar de que habían miles de reportes por parte de los consumidores de lo que estaba pasando. Entonces, cuando sucede todo esto, muchísimas personas reportaron, y esto, la presión pública, fue la que obligó a Pfizer pues a tomar cartas en el asunto. O sea, ya eran demasiadas personas las que estaban pues dando estos reportes, estas demandas y todo. Y pues la FDA fue que exigió una advertencia de recuadro negro en 2009 ante esta situación. Y Pfizer pagó, ahí les va otra vez, más de $300 millones en demandas. El caso pues llevó a más estudios rigurosos sobre los efectos psiquiátricos que estos medicamentos provocaban en los consumidores y pues tratamientos para adicciones, ¿no? Con respecto a lo que estaban viviendo estas personas que, como les dije, querían hacer un bien para su cuerpo y terminaron pues afectándose más. 1,200 millones de pesos. ¿Qué harías? No manches. Imagínate, con eso vives tú hasta la 10ª generación, yo creo, más, mucho más. ¿Será? Pero creo que no estás sumando el primero que yo les dije. El del medicamento del sobrepeso fueron 21,000 millones. Imagínate, 21,000 Fue millones. uno de los casos más grandes en la historia de los medicamentos en cuanto a lo que pagaron por más de demandas. 400,000 millones de pesos. ¿Usted qué haría? Ahí te das cuenta el peso y el poder que tiene esta industria. Qué miedo. O sea, por eso cuando sale un vato y dice, yo tengo la cura del cáncer, ¿no? Mimido. O sea, es un riesgo. Algo Imagínate horrible. cuánto, o sea, sí. A ver, supongamos que una multa que una persona que gane 10,000 pesos al mes, un ejemplo, 10,000 pesos, le ponen una multa, ¿no? Una infracción. ¿De cuánto te gusta que pueda hacer? No, pues es que aunque dentro de esta parte de la cantidad que estás diciendo, ya es como el subsuelo de los niveles de economía, ¿no? Ajá. Sí. Con 15,000 varos que tengas que pagar, si tienes que mantener una casa, pagar renta, Claro. te destambalea. O sea, es que aquí lo que quiero poner en contexto es, no se compara la cantidad de dinero que No, tienen claro. estas industrias. O sea, Vato, yo por eso no pago mis multas de tránsito. esos miles de millones que tienen, que pagan, o sea, no se compara a los otros miles de millones, multimiles de millones que tienen en cuentas. O sea, es poderosísimo. Pero te digo, sale una persona que encuentra algo, que hace un logro, un descubrimiento. O sea, es un riesgo esa persona para ellos, y por eso después los encuentran en sus departamentos y que resulta que tienen depresión Y que se quitaron y que se ellos. quitaron ellos Se cayeron accidentalmente de la bañera. de la bañera, o se aventaron de su tercer piso. O sea, ay, qué fuerte es eso. Qué miedo. ¿Sí va a salir este episodio? Espero que sí salga este episodio. Yo les quiero hablar por último de un medicamento que se llama Valsartán. Pensé como que era chiquitolina. Baltasar. No, ojalá estuviera dentro de... Pero no, yo creo que el Chapulín Colorado era un buen personaje. No hubiera recetado ese tipo de cosas. Bueno, Valsartán era un medicamento genérico para la hipertensión. Pero este sí se sale del protocolo porque no es ni de Pfizer ni de Bayer. Esta es distribuido y creado por una compañía china llamada Novartis. Nada más, nos agarré en curva, ¿verdad? No solamente Pfizer son los malos. ¿Qué? Bueno, resulta, y esto es reciente porque esto sucede entre el 2014 y el 2018, no estamos muy distantes de esto. Wow. En el 2018 se descubrieron que lotes de este medicamento estaban contaminados con NDMA. ¿Qué es eso? Voy a tratar de leerlo. Nitroso dimetilamina. ¿Qué obo, eh? Ya se escuchó un por allá. No es igual que el besamestazona, que también es bastante peligroso. Saludos. Lo tenía que decir, perdón. Este medicamento que era para la hipertensión termina afectando a las personas por esta sustancia que genera cáncer. Ajá. Esto yo creo que ya es mucho más denso, mucho más peligroso, porque sabemos que el cáncer, dentro de todo el abanico de enfermedades que hay, puede ser letal, ¿no? El Valsartán fue utilizado nada más y nada menos que por 10 millones de pacientes en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Los lotes contaminados estuvieron en el mercado durante 4 años. Nada más. Aumentando el riesgo de cáncer de hígado, riñón y pulmón.
y por ahí también había leído que cáncer de próstata. Las farmacéuticas sí tardaron en retirar los productos y minimizaron el impacto, aunque esta sustancia química que es cancerígena superaba los límites seguros, según ellos. Las consecuencias: se ordenaron retiros masivos en el 2018 y las demandas colectivas todavía están en proceso. Y con compensaciones estimadas que obviamente van a soltar una feria de millones de dólares por todo el asunto, porque hay mucha gente que sí fue pues prácticamente desarrollando el cáncer en algunas de estas formas, ¿no? En el hígado, el riñón, pulmón y próstata. Este es uno de los últimos casos más recientes, 2014-2018. Un medicamento para la hipertensión terminó siendo un medicamento que provocaba cáncer en la población. Hay una información muy así que voy a mencionar para mencionar lo capacitado que estaba el gobierno mexicano, y no sé si lo sigue estando. Más o menos allá en el 2011, aproximadamente por esos años, hubo una persona que desarrolló en el extranjero un aparato para detectar, para los policías, para ellos detectar que una persona tenía o llevaba consigo una sustancia ilegal. Para los de Spotify, este vato desarrolló este artefacto y lo empezó a ofrecer a Estados Unidos y a países así, ¿no? Cuando llegaba el artefacto se daban cuenta que era una reverenda tontería y que el vato les estaba viendo la cara. O sea, no sirve. O sea, el vato decía que con eso detectaban si alguien iba pasando, como sonaba, ¿no? Y, como detector de metal. Exactamente. Pero este detectaba pues esto, ¿no? Lo empieza a ofrecer para hacerse millonarios. El vato tenía un plan de negocios. Lo empieza a ofrecer y los países lo empiezan a bater. No, lárgate de aquí, eso es un pinche fraude. Y el vato ya había hecho un montón, lotes y lotes de esto. Y llegó a México. No. Y en México le hacen un pedido, porque lo ofrecen, le hacen un pedido por nada más y nada menos y nada más y nada menos que 700 detectores. Y el gobierno y las autoridades decían, a nosotros nos funciona súper genial. Ya a pesar de que ya se había dicho, y porque el tipo los vende y como que se va a la fuga y vámonos, los otros gobiernos le dicen, oye, México, ¿tú compraste eso? Eso es fraude, o sea, eso no sirve. Y los vatos, no, sí sirve. A nosotros nos ha servido un montón de operativos. Ya tenemos detenidos a muchas personas. O sea, saco este tema por el tema médico. En este caso busquen así la Ouija del diablo, porque así se le nombró a este artefacto, porque México aseguraba que a ellos sí les funcionaba, siendo que ya era un fraude y que fue el único gobierno que compró ese artefacto inservible a un charlatán. No manches. México lindo que sí. Eran otros tiempos. No quería irme sin mencionar eso, porque sí dije, no, está pasado. Para quien quiera leer un poquito más de esto, lo pueden encontrar como el fraude de la Ouija del diablo. El gobierno mexicano pagó $15 millones a un empresario británico por más de 700 detectores de que resultaron ser estafa. Qué pasado de lanza. Qué buena monedita se llevó ese. Yo lo hubiera invitado a Wake Up Now mejor. Oigan, amigos, ¿cómo se la pasaron? No, hombre, con miedo. Sí, la verdad estuvo bien tenebroso, ¿no? Si pasa algo con el canal después de este episodio, ya saben que fue. O si pasa algo con nosotros, ya saben. Oye. Que fue. No, manches, no, de verdad espero que no suceda nada. Confiamos que no va a suceder nada, pero sí nos metimos a hablar de los grandes de la industria. Sí. Nosotros, si nos llegan a decir algo, todo está basado en las investigaciones del Washington Post y The Guardian. Perfecto. The Guardian, perdón, para los británicos. Gracias, Oscar. Dafne. Pues yo, la verdad, como les dije a mitad del capítulo, me voy con miedo, chicos. Principalmente por lo que nos pueda pasar. No es cierto. Por que no sabemos, en verdad no sabemos qué es lo que estamos consumiendo, hablando de todo, no nada más de medicamentos, ¿no? Pero sí hay que ser bien cuidadosos en este aspecto, tanto de ver qué es lo que estamos consumiendo, como de saber con qué personas ir y en qué momento también asistir, no automedicarse, no decir, ay, porque lo vi en TikTok o porque lo vi que alguien lo está consumiendo y lo funcionó. Siempre yo creo que saber que hay pues profesionales de la salud
que son profesionales. Que sí son pro de veras, que sí estudian. Exacto, que sí te van a ayudar y que sí te van a llevar por un camino favorable, porque lamentablemente después de este capítulo te quedan muchas dudas, ¿no? Y no sabes si seguimos viviendo alguna cuestión como estas que presentamos hoy en este capitulazo. Ojalá y no. Cuídense mucho, coman bien, duerman sus horas. Y nada. Tomen agüita. Tomen agüita, no se olviden de tomar agua. Y parpadear, dijera ahí otro creador de contenido. Y acuérdense, pórtense mal y cuídense bien. Nos vemos en la próxima, amigos. Gracias por estar con nosotros. No olviden dejar la calaverita si llegaron al final. Cuídense mucho, saludos y bendiciones. Tengan la bondad de ser felices. Bye. Bye bye. Cueme.